Buddy Strode nació en 1914 y falleció en 1994. Su familia poseía ascendencia india cherokee, creek y pies negros. Durante la década de los 40 fue una estrella del fútbol americano y luchador profesional. Considerado un secundario de lujo, uno de sus primeros trabajos en Hollywood se produjo sin acreditar en La Diligencia, película estrenada en 1939 de John Ford, con quien Buddy entabló una gran amistad. En los años 50, distintos directores aprovecharon su impresionante físico, trabajando en pequeños papeles. Con su más de 1,90 m de estatura y su musculoso cuerpo siempre destacaba. Tras pequeños papeles, sería John Ford quien le dio su primer papel importante, en la película El Sargento Negro, estrenada en 1960, donde interpretaba a un heroico sargento falsamente acusado de violación y asesinato. 2 años más tarde, en 1962, volvería a trabajar con John Ford, en la película El hombre que mató a Liberty Balance, donde era el fiel compañero de John Wayne, y en 1966 era uno de los protagonistas en la película Los Profesionales, junto a Burt Lancaster, Lee Marvin y Robert Ryan. En los años 60 continuó apareciendo en westerns, destacando la colaboración que hizo en la película Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone. Más tarde participaría en otros spaghetti western de menor calidad. En 1976 compartió protagonismo con Franco Nero, en la película Keoma, uno de los últimos spaghetti westerns filmados en Europa, y su última aparición en el cine fue en la película Rápida y Mortal, estrenada en 1995. Vamos a hacer un recorrido en orden cronológico por 11 películas del oeste en las que ha participado Buddy Strode. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. El Sargento Negro, película estrenada en 1960. Un sargento de color, perteneciente al ejército de la Unión, es acusado del asesinato y la violación de una mujer blanca. El hombre que mató a Liberty Balance, película estrenada en 1962. Un joven abogado del este llega a un pequeño pueblo del oeste para ejercer la abogacía, donde conocerá a un vaquero y a su ayudante. Los Profesionales, película estrenada en 1966. Un rico tejano contrata a 4 mercenarios para que rescaten a su mujer secuestrada por una banda de revolucionarios mexicanos. Hasta que llegó su hora, película estrenada en 1968. Un misterioso, acompañado de una armónica, llega a la estación de tren de un pueblo donde le esperan 3 pistoleros. Saraco, película estrenada en 1968. Un cowboy llamado Saraco trabaja como guía para un grupo de aristócratas que los conduce a través de zonas desérticas habitadas por los indios. La colina de las botas, película estrenada en 1969. Mientras los habitantes de un pueblo se divierten en una función de circo, un pistolero intenta escapar de una banda de forajidos que lo quieren matar, y para ello se ocultará en uno de los carromatos del circo. Puerta al infierno, película estrenada en 1970. Unos atracadores destrozan parte de un manicomio por diversión, y 4 internos consiguen escapar de sus muros, y uno de ellos es amnésico, que busca su verdadera identidad. La quebrada del diablo, película estrenada en 1970. Un capitán es arrestado tras herir a un superior, y se le concede el indulto si conduce un pequeño cargamento a través de territorio apache. El último rebelde, película estrenada en 1971. Un soldado confederado, un jugador de billar tramposo y su amigo Matt rescatan a un hombre de color de un linchamiento. Keoma, película estrenada en 1976. Tras haber luchado en la guerra de secesión, el mestizo Keoma regresa a su pueblo, donde se las verá con un cacique y su banda que quieren someter al pueblo. Rápida y Mortal, película estrenada en 1995. En un pueblo del oeste americano, las mejores pistolas del lugar se reúnen para participar en una competición para ver quién es el más rápido con el revólver. Y hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.